Invocaban a sus muertos, pensaban que los espíritus guerreros de los hunos les orientarían en la futura lucha. Por tanto, no hay dioses en el panteón huno, no había panteón huno. Solo se fiaban del espíritu de su padre, del espíritu de su abuelo, que desde algún sitio les guiaba en el combate. Año 408. Rugila se ha fijado ya decididamente en Etil. Etil tiene 13 años, aunque aparenta muchos más, porque el joven Etil es tremendamente musculoso. Ya ha destacado en las artes del combate. Bueno, le habían proporcionado una cierta educación, porque ya sabéis que los hunos tenían la costumbre de tomar prisioneros, y entre esos prisioneros pues siempre había algún griego, algún romano, alguien que podía instruir a los niños. Y Etil recibió instrucción tanto latina como griega. Así debemos contar que dominaba perfectamente, además de su idioma, el latín hablado y escrito y griego hablado y escrito. Y hablaba latín de forma excelente. Y con 13 años es enviado a Roma como rehén amistoso, una práctica habitual en aquellos tiempos. Etil llega a Roma, primavera del año 408. Es instalado en un palacio, uno de los muchísimos palacios que dominan la ciudad de las 7 colinas. Allí se alberga junto con otros jóvenes llegados de otras tribus. Los romanos les cuentan la historia de Roma. Les hablan de 1000 años de dominación romana. Los jóvenes quedan con los ojos abiertos, con la boca abierta, escuchando aquellas aventuras, aquellas batallas jamás perdidas por los romanos. Pero Etil desconfía. Etil piensa que les están engañando, que no es posible que un imperio como el romano no perdiera jamás una sola batalla. Se lo cuenta a sus nuevos amigos y estos no le creen. Dicen, no, si lo cuentan ellos que han dominado el mundo, ¿cómo no va a ser verdad? Y bueno, eso sí, hace tribu con otros 2 o 3 que pensaban como él. Esos 2 o 3 le nombran su líder y deciden aprender todo lo que había que aprender sobre los romanos. Por tanto, sin querer, los romanos habían metido a un espía, a un futuro líder entre sus filas. Etil va por las calles, deambula, come lo de los romanos, viste como los romanos, sabe cómo son los romanos. Y así pasa un tiempecito, más o menos cifrado por los historiadores en unos 4 años. Es decir, que con 17, Etil ya estaba formado militar e intelectualmente. Con 18 tiene su primer matrimonio. En el asunto del amor, Etil era muy fogoso. Los hunos le dan mucha importancia al sexo. Llegó a tener 4, 5, 6 mujeres oficiales y un harén de 450. Hijos oficiales también 4 o 5, innumerables bastardos. Las niñas, por supuesto, no se contaban, porque las niñas eran poco importantes para los hunos. Ellos siempre hablaban de sus varones, de los futuros guerreros, los que seguirían, los que perpetuarían el linaje. Son momentos inciertos para los imperios romanos de Occidente y Oriente. En el de Oriente teníamos a Teodosio II. En el de Occidente llegaría Valentiniano III, siempre tutelado por su madre, una estupenda regente, dicen algunos. Pero por fin sucede algo que marcaría la historia de los hunos. Año 435. Rugila muere. Dicen que en un accidente de caza. Vaya usted a saber. La verdad es que los líderes hunos duraban poco, no solían morir de muerte natural. Pero claro, a la muerte de Rugila, los sucesores eran claros. Lo había dejado él muy claro en su testamento. Debían ser Bleda, como hermano mayor, y Etil, como hermano pequeño. Serían correyes de los hunos. Y llega el momento de pactar, llega el momento de darse a conocer a las potencias de la zona. Y así, los 2 hermanos se presentan ante los enviados especiales de la corte imperial de Oriente. Hasta entonces, Rugila había cobrado tributo en oro, entregado por Oriente, para evitar ataques, intrigas, traiciones. Y ese tributo era de 300 libras en oro. Era el sueldo que tenía cualquier general del Imperio Romano. Y Rugila lo aceptaba gustoso. Pero los 2 hermanos querían algo más, sobre todo Etil. Y cuando se presenta ante los embajadores plenipotenciarios del Imperio Romano de Oriente, dice que si el Imperio Romano de Oriente no quiere la guerra con los hunos, tendrá que acceder a determinadas cuestiones. Por ejemplo, no aliarse con las tribus enemigas de los hunos. Y lo más importante, deberían pagar no 300, sino 700 libras en oro.
Los romanos de Oriente se quedan perplejos. En esos momentos los fondos, las arcas de Oriente estaban exiguas, no había nada. Pero era eso o la guerra. Y deciden firmar. Cerca de Belgrado se establece un pacto. Etil queda muy contento y por primera vez, envalentonado por lo que estaba consiguiendo en ese tratado, que por supuesto se hizo a caballo, se autoproclama como emperador de los hunos. Ahí realmente comienza la gran historia de Attila. Después de eso, muy contento, inicia una serie de incursiones, una serie de hostigamientos a las tribus, ya pensando que no iban a contar con la Alianza de Oriente. Y así durante un tiempo, él se va y Bleda se queda. Y aunque Etil deja algunos asesores para que custodien a Bleda, Bleda ya sabéis que es muy juerguista, muy dedicado a la holganza, a vivir bien, y empieza a pensar que realmente, caramba, si él es el mayor, también es cierto que él tiene que ser el rey de los hunos, y que su hermano Etil ya demasiado tiene con ser el jefe guerrero. Cuando llega Etil de sus últimas aventuras, se encuentra un reino huno un poquito, digamos, displicente, un poquito olvidado. Y claro, la situación de Bleda le preocupa muchísimo. Es el año 440. 5 años llevaban de correyes. Y Etil decide tomar una decisión. Bleda me molesta bastante. Por tanto, vamos a hacer que Bleda ya no esté entre nosotros. Yo no seré el que levante la mano contra mi hermano. Tampoco serán mis generales. Pero ¿qué tal si hacemos que parezca un accidente? Y así organizan un día de caza, una jornada de caza, y casualmente, en un momento en el que Bleda está muy distraído, aparece un oso. Y el oso se lo carga. Claro, había algunos hunos afines a Bleda, y se muestran muy inquietos por lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, oh misterio, oh leyenda, oh casualidad, entra en juego una famosa leyenda de los romanos. La espada de Marte, la Excalibur de los romanos. Esa leyenda contaba que quien blandiera la espada de Marte, sin duda alguna tendría el poder y sería invencible. Y justo después de la de Bleda, se encontró la espada de Marte. Dice